La venganza en el altar. Una boda fatal. ¿Ya te has suscrito a nuestro canal? Si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscripción ahora para no perderte otras historias fascinantes como esta. Moro Gaysok. Gancho impactante. A veces, para conseguir lo que uno quiere, está dispuesto a pagar con el alma. Nuestra historia comienza una calurosa noche de verano en Sevilla, España, cuando doña Isabela, una acaudalada y notoriamente tacaña matriarca, recibió una carta anónima. La carta contenía una sola frase: el tesoro descansa bajo el viejo olivo en el jardín abandonado. Isabela, a pesar de sus 70 años, sintió un brillo de codicia en sus ojos al leer esas palabras. Isabela no creía en fantasmas ni en tesoros míticos, pero la curiosidad y la avaricia la impulsaron. ¿Qué harías si recibieras una carta similar? ¿Te atreverías a ir en su búsqueda? Esa noche, bajo la tenue luz de la luna, Isabela se escabulló al jardín abandonado. El viejo olivo, con su tronco nudoso y retorcido, se alzaba como un testigo silencioso del tiempo. Ella empezó a cavar. La tierra estaba dura y seca, y el sudor empapaba su espalda. Cavó y cavó, hasta que su pala golpeó un cofre de madera podrida. El corazón de Isabela latía con fuerza. Abrió la tapa del cofre, y dentro encontró innumerables monedas de oro relucientes y joyas preciosas. No podía creer lo que veían sus ojos. Era real. El tesoro existía de verdad. Cuidadosamente, recogió todo en una vieja bolsa de tela. En ese momento, el reloj marcaba las 3 de la madrugada. Exhausta, Isabela se arrastró de regreso a casa, llena de una satisfacción inmensa. Colocó la bolsa bajo su cama y se quedó dormida, soñando con una vida aún más opulenta. Si fueras Isabela, ¿en qué usarías este dinero? ¿Construirías una nueva villa? ¿Viajarías por el mundo o harías obras de caridad? Deja tus comentarios abajo. A la mañana siguiente, Isabela se despertó con una euforia inusual. Se estiró, respiró profundamente y buscó la bolsa debajo de la cama. Pero ¡la bolsa ya no estaba! Isabela buscó frenéticamente por toda la habitación, por toda la casa, pero fue en vano. El tesoro había desaparecido. Corrió desesperada al jardín abandonado, al lugar donde había cavado. El olivo seguía allí, pero el suelo no mostraba signos de haber sido removido. Todo había vuelto a la normalidad, como si la noche anterior hubiera sido solo un sueño. Isabela se desmoronó. No podía aceptar esta realidad. Todo ese día, murmuró para sí misma, con la mirada perdida. Los vecinos empezaron a cuchichear sobre su cambio. La gente decía que la vieja Isabela había sido embrujada por el tesoro. Poco a poco, Isabela se volvió débil. Su espíritu se derrumbó. Vivió en la obsesión y el arrepentimiento. El vestido blanco colgaba como un fantasma. El vestido blanco colgaba en mi armario como un fantasma, sus pliegues de seda atrapando la luz matutina que se filtraba por la ventana de mi habitación. En 3 horas caminaría por ese pasillo. En 3 horas pronunciaría votos que sellarían no solo mi matrimonio, sino también mi venganza. Mis manos temblaban mientras buscaba el collar de perlas, el mismo que mi abuela usó el día de su boda, el que había sido testigo de 60 años de amor fiel. Qué diferente sería este día del suyo. Qué mucho más oscuras las promesas que estaba a punto de hacer. La puerta del baño se abrió detrás de mí y vi mi reflejo en el espejo del tocador. Mi rostro estaba pálido, casi translúcido,
con ojeras que ninguna cantidad de corrector podía ocultar. Parecía una mujer que no había dormido en semanas, porque no lo había hecho. No desde que descubrí la verdad. ¿Nerviosa, cariño? La voz de mi madre llegó desde el umbral, cálida y preocupada. Ella no tenía idea de lo que se avecinaba. Ninguno de ellos lo tenía. Forcé una sonrisa, la misma expresión practicada que había estado usando durante meses. Solo los nervios de la boda, mamá. Ella entró en la habitación, su propio vestido de un suave lavanda que complementaba su cabello plateado. ¿Sabes? Cuando me casé con tu padre, estaba tan nerviosa que casi me desmayo en el altar. Pero en el momento en que vi su rostro, todo lo demás simplemente se desvaneció. Todo lo demás simplemente se desvaneció. Si tan solo fuera así de simple. ¿Alguna vez dudaste de él? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. ¿Alguna vez te preguntaste si él era realmente el hombre que creías que era? La expresión de mamá se suavizó y se sentó en el borde de mi cama, palmeando el espacio a su lado. Oh, cariño, los nervios son completamente normales. Todas las novias los tienen. Me senté, sintiendo el peso del secreto que llevaba presionado contra mi pecho como una piedra. Pero ¿qué pasa si es más que nervios? ¿Qué pasa si descubres algo que lo cambia todo? ¿Cómo qué? Miré mis manos, el anillo de compromiso que una vez había simbolizado el paraíso, pero que ahora se sentía como una atadura. ¿Qué pasa si la persona que más amabas en el mundo te traicionó de la peor manera posible? Mamá estuvo en silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era suave pero firme. Entonces tendrías que decidir si el amor es más fuerte que el dolor, si el perdón es posible. Y si no, hizo una pausa, estudiando mi rostro. Si no, entonces tendrías que decidir qué tipo de persona quieres ser de ahora en adelante. ¿Qué tipo de persona quieres ser de ahora en adelante? Ya sabía la respuesta a esa pregunta. Lo había sabido durante 3 meses, desde aquella terrible noche en que mi mundo se resquebrajó y me mostró la podredumbre debajo. Lila. La voz de mamá pareció venir de lejos. ¿Estás bien? Pareces haber visto un fantasma. En cierto modo, sí. El fantasma de la mujer que solía ser. Confiada, ingenua, creyendo en cuentos de hadas y finales felices. Esa mujer murió la noche en que los encontré juntos. Lo que surgió de sus cenizas fue algo completamente distinto. Algo más duro. Algo capaz de cosas que la vieja yo nunca hubiera imaginado. Estoy bien, dije, poniéndome de pie y alisando mi bata, solo pensando en cuánto está a punto de cambiar todo. Y así fue. De maneras que nadie en esa iglesia vería venir. El sonido de las puertas de los coches al cerrarse en la entrada nos hizo a ambas mirar hacia la ventana. Las damas de honor estaban llegando. Mi hermana Jacqueline, mi compañera de universidad Riley y mi prima Jade. Me ayudarían a prepararme. Se esmerarían con mi cabello y maquillaje. Tomarían fotografías que luego servirían como evidencia de este día. Harían sus papeles a la perfección, así como yo haría el mío. Pero había una jugadora más en este drama, una persona más que creía saber cómo terminaría esta historia. Estaría en la iglesia hoy, sentada en la tercera fila del lado del novio, vistiendo un vestido que estaba segura sería blanco o crema o algún tono que gritaba desafío. Me vería caminar por ese pasillo con una sonrisa secreta, pensando que había ganado. No tenía idea de que yo lo sabía. No tenía idea de que había estado planeando este momento durante meses, creándolo con la precisión de un cirujano y la paciencia de una araña. Ella pensó que estaba asistiendo a mi boda. En realidad,
Estaba asistiendo a su funeral. No literalmente, por supuesto. No era un monstruo. Pero la mujer que ella había sido, la mujer que pensó que podía robarme la vida y salirse con la suya, esa mujer no sobreviviría a lo que se avecinaba. «Las chicas están aquí». La voz de Jacqueline resonó desde abajo, brillante y emocionada. «Hora de convertirte en una novia». Me miré una vez más en el espejo. Pronto me pondría ese vestido blanco. Pronto caminaría por ese pasillo. Pronto me pararía ante Dios y mi familia y amigos y pronunciaría palabras que lo cambiarían todo. Pero primero, tenía algunos preparativos finales que hacer. El pequeño dispositivo de grabación estaba en mi joyero, no más grande que una memoria USB. 3 meses de cuidadosa planificación habían llevado a este momento. 3 meses de interpretar a la prometida perfecta mientras recolectaba pruebas, construía mi caso, me preparaba para este día. Deslicé el dispositivo en el bolsillo oculto que había mandado coser en mi vestido de novia, un bolsillo que guardaría la clave de todo. Luego cerré el joyero y me dirigí escaleras abajo para saludar a mis damas de honor, con una sonrisa brillante y el corazón frío como el invierno. El juego estaba a punto de comenzar. Antes de continuar, por favor, escribe en los comentarios de qué país estás viendo este video. Nos encanta saber de dónde nos sintoniza nuestra familia global. Y si es la primera vez que estás en este canal, suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a traer aún más épicas historias de venganza de la vida. Disfruta escuchando. La fiesta de compromiso fue todo lo que había soñado desde que era una niña, jugando a disfrazarme en el armario de mi madre. Suaves luces de cadena parpadeaban en lo alto del jardín del club de campo, proyectando un brillo cálido sobre los rostros de todos mis seres queridos. El aire olía a jazmín y champán, y las risas flotaban en la brisa de la tarde como música. Me paré al borde de la pista de baile, observando a mi prometido Álvaro hacer girar a mi sobrina en círculos, su vestido de damita de honor girando como una nube rosa. Su risa era profunda y genuina, del tipo que hacía sonreír a todos a su alrededor. Este era el hombre del que me había enamorado hacía 3 años, el hombre que me traía café a la cama todos los domingos por la mañana y dejaba pequeñas notas en mi bolsa de almuerzo. «Pareces a punto de llorar», dijo mi hermana Jacqueline, apareciendo a mi lado con 2 copas de champán. «Lágrimas de felicidad, espero». «Las más felices», dije, aceptando la copa y tomando un sorbo. Las burbujas me hicieron cosquillas en la nariz y solté una risita. Todavía no puedo creer que esto sea real. Dentro de 6 meses, seré la señora de Álvaro Marshall. «La señora de Álvaro Marshall», repitió Jacqueline, probando las palabras. «Suena bien, muy sofisticado. Muy, tengo mi vida en orden». «¿Acaso no tengo mi vida en orden ahora?», pregunté, levantando una ceja. «Oh, sí la tienes. Eres la persona más organizada que conozco. A veces creo que naciste con un plan a 5 años ya trazado en tu cabeza». Ella no se equivocaba. Siempre había sido una persona planificadora, siempre pensando 3 pasos por delante. Es lo que me hacía buena en mi trabajo como directora de marketing, y es lo que me había llevado a Álvaro. Nos conocimos en un evento de networking profesional, ambos vestidos con nuestra mejor ropa de negocios, ambos allí con claros objetivos en mente. Él estaba lanzando su firma de arquitectura y yo buscaba expandir mi base de clientes. Lo que comenzó como una conversación de negocios con cócteles se convirtió en cenas, luego citas para tomar café, luego mañanas de domingo perezosas que se extendían hasta la tarde.
Lila. La voz de mi madre interrumpió mis pensamientos. Me estaba haciendo señas para que me acercara a donde ella estaba con un grupo de amigas de su club de lectura, todas las cuales me habían visto crecer y tenían opiniones sobre todo, desde mi carrera hasta mi elección de hombres. Ven a contarle a la señora Ruiz sobre el lugar que elegiste para la boda. Me disculpé con Jacqueline y me dirigí hacia ellas, asumiendo fácilmente el papel de la amable futura novia. Este era mi elemento, situaciones sociales en las que podía encantar y conectar, y hacer que todos se sintieran especiales. Es lo que me había hecho exitosa en marketing, esta habilidad para leer a las personas y darles lo que querían. La finca del río, dije, uniéndome al círculo de mujeres. Es una hermosa y antigua propiedad a 1 hora de la ciudad. La ceremonia será en su rosal y la recepción en el salón de baile. Álvaro y yo nos enamoramos de ella en cuanto la vimos. Oh, conozco ese lugar, dijo la señora Ruiz. Sus ojos se iluminaron. Mi hija lo miró para su boda, pero estaba reservado por 2 años. ¿Cómo lograste conseguir una fecha? Tuvimos suerte, dije, aunque la suerte no tuvo nada que ver. Había llamado al lugar todas las semanas durante 6 meses hasta que tuvieron una cancelación. A veces, la persistencia da sus frutos. Esa es nuestra Lila, dijo mamá con orgullo. Cuando se propone algo, nada la detiene. La conversación continuó, fluyendo de los detalles de la boda a los planes de luna de miel y los objetivos profesionales. Respondí a cada pregunta con entusiasmo, pintando una imagen de un futuro perfecto con mi hombre perfecto, y se sentía perfecto, de pie allí con mi vestido de compromiso, con mi anillo atrapando la luz, rodeada de personas que me amaban. Fue entonces cuando la vi. Estaba de pie cerca del bar, hablando con el socio de Álvaro, Rubén. La reconocí de inmediato. Sofía Guzmán, amiga de la Universidad de Álvaro, que se había mudado de vuelta a la ciudad hacía 6 meses. Era hermosa de esa manera, sin esfuerzo que algunas mujeres lograban, con cabello largo y oscuro que caía en ondas perfectas, y el tipo de figura que lucía bien con cualquier cosa. Esa noche llevaba un vestido de cóctel negro que abrazaba sus curvas y la hacía parecer sacada de una revista. Álvaro la había mencionado un par de veces, siempre de forma casual. Sofía está en la ciudad por unas semanas, ayudando a sus padres a mudarse. Me encontré con Sofía en la cafetería hoy. Sofía está pensando en iniciar su propio negocio de diseño de interiores. Cosas normales, el tipo de actualizaciones que compartes sobre viejos amigos. Pero algo en la forma en que ella lo estaba mirando ahora hizo que mi estómago se apretara. Era sutil, una mirada prolongada, una sonrisa que parecía demasiado íntima para una amistad casual. Cuando Álvaro se acercó al bar para pedir otra bebida, ella le tocó el brazo de una manera que duró un segundo de más. Lila. La voz de Jacqueline pareció venir de lejos. ¿Estás bien? Pareces haber visto un fantasma. Parpadeé, dándome cuenta de que había estado mirando fijamente. Lo siento, solo... ¿Conoces a esa mujer que habla con Álvaro? La del vestido negro. Jacqueline siguió mi mirada. Oh, esa es Sofía, la amiga de la Universidad de Álvaro. Parece agradable. ¿Por qué? Sin razón, dije rápidamente, solo que aún no la he conocido. Pero incluso mientras lo decía, no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Probablemente no era nada, solo mi imaginación desbocada por el estrés de la boda. Álvaro me amaba. Nos íbamos a casar en 6 meses. Estaba siendo paranoica. Aún así,
Me encontré observándolos el resto de la noche. La forma en que ella se reía de sus chistes. La forma en que él parecía iluminarse cuando ella hablaba. La forma en que se movían el uno alrededor del otro, con una familiaridad que hablaba de una historia compartida. Cuando Álvaro finalmente regresó a mí, sus mejillas estaban sonrojadas por el champán y su corbata estaba ligeramente torcida. Se veía feliz y relajado, más despreocupado de lo que lo había visto en meses. ¿Te diviertes?, preguntó, deslizándome el brazo por la cintura y acercándome. Lo mejor, dije, apoyándome en él y aspirando su familiar aroma, colonia mezclada con el tenue olor a serrín de su taller. Esto es perfecto. Todo es perfecto. Y lo decía en serio. De pie allí en sus brazos, rodeada de todos nuestros seres queridos, me sentía la mujer más afortunada del mundo. Todo lo que había imaginado sobre Sofía era solo eso. Imaginación. Álvaro era mío, y en 6 meses nos casaríamos. Nada podría cambiar eso. O eso pensaba. La primera señal real de que algo andaba mal llegó 3 semanas después, un miércoles por la tarde, que comenzó como cualquier otro. Estaba en la cocina de nuestro apartamento compartido, revolviendo una olla de salsa para pasta y tarareando la lista de reproducción de jazz que Álvaro había hecho para mí. La mesa estaba puesta con nuestra vajilla buena, la que habíamos recibido como un regalo de boda anticipado de su tía, e incluso había encendido velas. Era nuestro 3er aniversario del día en que lo hicimos oficial, y quería celebrarlo. Se suponía que Álvaro llegaría a casa a las 7. A las 7:30 estaba revisando mi teléfono. A las 8 lo estaba llamando. Hola, has llamado a Álvaro Marshall. Deja un mensaje y te devolveré la llamada. Colgué sin dejar un mensaje de voz y volví a intentarlo. Mismo resultado. La pasta se estaba enfriando y las velas se habían consumido hasta quedar en pequeños trozos cuando escuché su llave en la cerradura. Eran casi las 9:30. Lila. Su voz llegó desde la entrada, ligeramente sin aliento. Lo siento por el retraso. Me quedé atrapado en la oficina. Apagué el quemador y caminé a su encuentro, mi sonrisa sintiéndose forzada. Se estaba aflojando la corbata, su cabello ligeramente revuelto, y había algo en su expresión que no podía descifrar. ¿Culpabilidad, quizás? ¿O solo agotamiento? Intenté llamarte, dije, manteniendo mi voz ligera. Empezaba a preocuparme. El teléfono se murió, dijo rápidamente, sacándolo de su bolsillo y mostrándome la pantalla negra. Lo siento, cariño. Sé que teníamos planes. Está bien, dije, aunque en realidad no lo estaba. Hice la cena. Probablemente esté fría ahora, pero puedo recalentarla. De hecho, dijo, evitando mi mirada, comí algo de camino a casa. Gran reunión con un cliente mañana y necesitaba prepararme. Otra vez será. Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Otra vez será? ¿En nuestro aniversario? Álvaro, dije lentamente, ¿sabes qué día es hoy? Hizo una pausa mientras colgaba su chaqueta y vi el momento exacto en que recordó. Su rostro se puso pálido y luego se sonrojó. Mierda. Lila, lo siento mucho. El proyecto Marshall me ha estado consumiendo el cerebro y yo simplemente... Lo olvidaste. Terminé por él. Olvidaste nuestro aniversario. Te lo compensaré, dijo rápidamente, acercándose a mí y tomándome las manos. Este fin de semana, iremos a ese lugar que te encanta, el de la azotea con jardín. Haremos todo el día de ello. Miré a sus ojos, buscando al hombre que solía recordar cada fecha importante,
que solía sorprenderme con pequeñas celebraciones por cosas como el aniversario de nuestro primer beso o el día en que nos mudamos juntos. Este hombre parecía cansado, distraído, como si su mente estuviera en otro lugar completamente. ¿Dónde estabas? ¿Realmente? Pregunté en voz baja. ¿Qué quieres decir? Dijiste que estabas en la oficina, pero tu oficina cierra a las 6. ¿Dónde estabas, Álvaro? Por un momento, algo brilló en su rostro, algo que parecía pánico. Luego se desvaneció, reemplazado por esa misma expresión cansada. Estaba en la oficina. Te lo juro, Lila. Puedo trabajar hasta tarde cuando lo necesito. ¿Solo? ¿Qué clase de pregunta es esa? Una simple. ¿Estabas solo? Quitó sus manos de las mías y sentí la distancia entre nosotros extenderse como un abismo. No me gusta lo que insinúas. No estoy insinuando nada. Estoy haciendo una pregunta directa. Sí, dijo, su voz aguda. Estaba solo, trabajando, en el proyecto que va a determinar si mi empresa sobrevive su primer año. ¿Está bien para ti? El sarcasmo en su voz fue como un cuchillo. Álvaro nunca me había hablado así. En 3 años juntos habíamos tenido nuestros desacuerdos, pero nunca había sido cruel. Lo siento, dije, aunque no estaba segura de por qué me disculpaba. Solo te extrañé hoy. Tenía muchas ganas de esta noche. Su expresión se suavizó ligeramente. Lo sé, yo también lo siento. Solo estoy bajo mucha presión en este momento. Una vez que este proyecto termine, las cosas volverán a la normalidad. Pero mientras recalentaba la pasta y comíamos en relativo silencio, no podía quitarme la sensación de que la normalidad ya se había ido. Algo había cambiado entre nosotros, algo que no podía nombrar, pero que podía sentir en el espacio donde solía fluir la conversación fácil. Esa noche, mientras Álvaro dormía a mi lado, miré el techo y traté de determinar cuándo habían empezado a cambiar las cosas. ¿Cuándo se había vuelto tan distante? ¿Cuándo el trabajo se había vuelto más importante que nosotros? ¿Y por qué seguía pensando en Sofía Guzmán? La segunda señal llegó una semana después, en forma de un mensaje de texto que no era para mí. Estaba usando el teléfono de Álvaro para llamar a mi hermana. El mío se estaba cargando en la habitación cuando apareció un mensaje en la pantalla. No puedo esperar a verte esta noche. ¿Mismo lugar que la última vez? Mi sangre se heló. Como en Sofía. Miré el mensaje. Mis manos temblaban. ¿Mismo lugar que la última vez? ¿Cuántas veces había habido? El teléfono volvió a vibrar. Y Álvaro, lo que hablamos ayer, lo decía en serio. Dejé el teléfono como si estuviera ardiendo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Tenía que haber una explicación. Algo del trabajo. Una reunión de grupo. Algo inocente. Pero incluso mientras intentaba racionalizarlo, lo sabía. En lo más profundo de mi ser, en ese lugar donde reside la intuición femenina, lo sabía. La puerta del baño se abrió y Álvaro salió en una nube de vapor. Una toalla envuelta alrededor de su cintura. Se veía bien, siempre se veía bien, con gotas de agua aún adheridas a sus hombros y su cabello oscuro peinado hacia atrás. Hace 7 meses, la vista de él así me habría hecho olvidar lo que estaba haciendo. Ahora todo en lo que podía pensar era en ese mensaje de texto. ¿Jacqueline devolvió la llamada?, preguntó, buscando su teléfono. Se lo entregué, observando su rostro con atención. No, todavía no. Pero recibiste un mensaje. Miró la pantalla y lo vi. Solo un destello, pero estaba allí. Culpabilidad. Miedo. La mirada de un hombre que había sido atrapado. Cosas del trabajo, dijo rápidamente, borrando los mensajes.
Sofía me está ayudando con los conceptos de diseño de interiores para el proyecto Marshall. Nos reunimos esta noche para revisar algunas ideas. ¿Por la noche?, pregunté, tratando de mantener mi voz casual. Es un poco tarde para una reunión de trabajo. Ella tiene un trabajo diurno, dijo, sin mirarme a los ojos. Las noches son el único momento en que está libre. ¿Dónde se van a reunir? En su casa. Tiene todos sus libros de diseño y muestras allí. Su casa. El mismo lugar que la última vez. Quizás pueda ir contigo, dije, probándolo. Me encantaría ver en qué estás trabajando. No, dijo demasiado rápido. Luego, más suave. Quiero decir, sería bastante aburrido para ti. Solo un montón de cosas técnicas, paletas de colores y muestras de tela. Me gustan esas cosas, sabes que sí. Lila. Su voz tenía un tono de enfado ahora. Necesito concentrarme. Este proyecto es importante. ¿Más importante que yo? La pregunta flotó en el aire entre nosotros, como un desafío. Álvaro dejó de vestirse y me miró. Realmente me miró por primera vez en semanas. Claro que no, dijo. Pero ahora mismo, sí, este proyecto necesita mi atención. Nos vamos a casar en 5 meses. Necesito asegurarme de que mi negocio sea estable antes de eso. 5 meses. Se había equivocado en la línea de tiempo. Nos íbamos a casar en 6 meses, no 5. Era algo pequeño, pero se sentía enorme, como si él ya estuviera mentalmente superando nuestra boda, superándonos. Está bien, dije, porque ¿qué más podía decir? Entiendo. Pero no entendía. No entendía por qué mi prometido se estaba reuniendo con otra mujer en su apartamento. No entendía por qué me estaba mintiendo. No entendía por qué el hombre que amaba se estaba convirtiendo en un extraño. Esa noche, después de que Álvaro se fue a su reunión de trabajo, me senté en nuestro apartamento y traté de concentrarme en la planificación de la boda. Tenía una pila de contratos de proveedores que revisar, muchas degustaciones que programar y una lista creciente de RSVP que seguir. Pero cada vez que intentaba concentrarme, mi mente divagaba hacia Álvaro y Sofía. Lo que hablamos ayer, lo decía en serio. ¿De qué habían hablado? ¿Qué palabras había querido decir ella? Tomé mi computadora portátil y, antes de poder detenerme, abrí Facebook. El perfil de Sofía era público, lleno de fotos de sus viajes, su trabajo de diseño, su vida. Era hermosa, exitosa, libre de una manera que yo no había sido desde que había comenzado a planear una boda y un futuro. Deslicé por sus fotos, buscando ¿qué? ¿Evidencia? ¿Prueba? ¿Alguna señal de que me equivocaba sobre lo que estaba pasando? En cambio, encontré algo peor. Una foto de hacía 2 semanas, tomada en un restaurante que reconocí. El pie de foto decía, poniéndome al día con viejos amigos en la cena. En el fondo, apenas visible pero inconfundiblemente allí, estaba Álvaro. Se reía de algo fuera de cámara, su rostro relajado y feliz, de una manera que no había visto en meses. Hace 2 semanas me dijo que estaba trabajando hasta tarde. Había llegado a casa después de las 10, afirmando que había tomado un sándwich en su escritorio. Miré la foto hasta que mis ojos ardieron. Luego cerré la computadora portátil y me fui a la cama. Pero el sueño no llegó. En cambio, me quedé despierta, escuchando el sonido de la llave de Álvaro en la cerradura, preguntándome qué otras mentiras me había contado, preguntándome cuánto tiempo había estado sucediendo esto. Llegó a casa justo después de la medianoche, deslizándose en la cama en silencio, probablemente pensando que estaba dormida. Olía diferente, no a serrín ni colonia, sino a perfume. Floral y caro,
y definitivamente no el mío. ¿Cómo estuvo tu reunión?, susurré en la oscuridad. Se tensó a mi lado. Bien, productiva. Hicimos mucho. Bien, dije. Me alegro. Pero no me alegraba. Estaba desconsolada, enojada y asustada, porque empezaba a darme cuenta de que el hombre que yacía a mi lado no era el hombre del que me había enamorado. O tal vez sí lo era, y yo simplemente nunca lo había conocido realmente. La tercera señal fue la que lo destrozó todo. Sucedió 3 semanas después, un viernes por la noche, cuando Álvaro dijo que iba a salir con sus amigos de la universidad. Una tradición mensual que había estado ocurriendo desde antes de que nos conociéramos. Confiaba en esas noches. Nunca las había cuestionado. Eran sagradas para él, una forma de mantenerse conectado con su pasado. Pero la confianza, una vez rota, es difícil de reparar. Me dije a mí misma que solo iba a pasar por el bar deportivo donde solían reunirse, solo para ver su coche en el estacionamiento y tranquilizar mi mente paranoica. Era patético, lo sabía, pero no pude evitarlo. Su coche no estaba allí. Me senté en mi propio coche, al otro lado de la calle, mirando el espacio de estacionamiento vacío donde su BMW debería haber estado, sintiendo que mi mundo se inclinaba de lado. Quizás habían cambiado de lugar. Quizás habían decidido ir a otro lado. Llamé a Rubén, el socio de Álvaro, uno de sus amigos más cercanos. «Hola, Lila», respondió Rubén al segundo timbrazo. «¿Qué pasa?» «Hola, Rubén. Disculpa que te moleste. Solo quería saber si sabías dónde terminaron los chicos esta noche». Álvaro olvidó decirme qué bar y quería dejarle su cargador de teléfono. El teléfono se me escapó de los dedos entumecidos y cayó sobre el asiento de mi coche. Hubo una pausa larga e incómoda. «Lila», dijo Rubén lentamente, «Álvaro no está con nosotros esta noche. Dijo que no podía venir. Un asunto familiar contigo, creo que dijo». El teléfono se me escapó de los dedos entumecidos y cayó sobre el asiento de mi coche. ¿Asunto familiar conmigo? Estaba sentada sola en un estacionamiento, buscando a mi prometido mentiroso. Recogí el teléfono con manos temblorosas. «Oh», logré decir. Debo haberme confundido. «Gracias, Rubén». «¿Está todo bien?» «Todo está bien», mentí. «Hasta luego». Colgué y me senté allí en la oscuridad, con el corazón golpeándome las costillas. ¿Dónde estaba? Si no estaba con sus amigos y no estaba en el trabajo, entonces, ¿dónde? La respuesta me llegó como un puñetazo en el estómago. Sofía. Conduje a su complejo de apartamentos como una mujer poseída. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. No tenía un plan. No sabía qué haría si encontraba su coche allí. Solo sabía que tenía que saberlo. El complejo era uno de esos almacenes reformados de moda en el centro. Todo ladrillo visto y ventanas del suelo al techo. Había pasado por allí 100 veces, pero nunca le había prestado atención. Ahora cada detalle parecía grabarse en mi memoria. Encontré su coche en el segundo nivel del garaje. Su BMW plateado, el que tenía una pequeña abolladura en el parachoques trasero de cuando le di marcha atrás contra un poste en el supermercado. Él se había reído entonces. Dijo que le daba carácter al coche. Ahora, verlo aparcado en el garaje de otra mujer se sentía como una traición por sí misma. Me senté en mi coche, mirándolo fijamente durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Una parte de mí quería irse, conducir a casa y fingir que nunca había visto esto.
volver a planificar nuestra boda y creer en nuestro futuro. Pero no podía. Tenía que saberlo. Tomé el ascensor al cuarto piso, sintiendo que mis piernas podrían ceder en cualquier momento. Apartamento 4B. Había buscado su dirección en línea, aunque me había dicho a mí misma que nunca la usaría. El pasillo estaba en silencio, tenuemente iluminado por lámparas modernas que proyectaban largas sombras sobre el suelo de hormigón pulido. Podía escuchar el sonido de mi propia respiración, fuerte y agitado en el silencio. Levanté la mano para llamar. Luego me detuve. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué esperaba lograr? Fue entonces cuando lo oí. Risas. La risa de Álvaro. Rica y cálida y completamente relajada. El tipo de risa que no había escuchado de él en meses. Luego otra voz. La voz de Sofía, diciendo algo que no pude distinguir, seguido de más risas. Pegué la oreja a la puerta, sintiéndome una loca, pero incapaz de detenerme. Estaban hablando. Sus voces bajas e íntimas. Capté fragmentos. No puedo seguir haciendo esto. Y ella no sospecha. Después de la boda. Mis piernas cedieron y me desplomé contra la pared, deslizándome hasta que estuve sentada en el frío suelo de hormigón. Después de la boda. Estaban planeando continuar esto después de que yo me convirtiera en la esposa de Álvaro. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí, el tiempo suficiente para que mis piernas se adormecieran, el tiempo suficiente para que las voces del interior se calmaran, el tiempo suficiente para que la realidad de mi situación se asimilara por completo. El hombre que amaba, el hombre con el que se suponía que me casaría en 5 meses, me estaba engañando. Me había estado engañando durante semanas, quizás meses, y estaban planeando seguir haciéndolo incluso después de que nos casáramos. Iba a ser una esposa cuyo marido estaba enamorado de otra. La puerta se abrió de repente y me puse de pie a toda prisa. Mi corazón se detuvo al encontrarme cara a cara con Sofía. Llevaba una bata de seda, el pelo revuelto, los labios hinchados. Se veía hermosa y satisfecha y completamente sorprendida de verme. «Lila», respiró. «¿Qué eres?» «¿Está él aquí?» Mi voz sonaba extraña, hueca. Ella miró hacia el apartamento y escuché movimiento. La voz de Álvaro llamando. «¿Quién es Cariño?» «Cariño». La llamó Cariño. «Es...» Sofía comenzó, luego se detuvo. Me miró con algo que podría haber sido lástima. «Es Lila». El movimiento en el interior se detuvo. Silencio absoluto. Entonces Álvaro apareció detrás de ella, sin camisa, el pelo despeinado, el rostro blanco como el papel. Me miró como si estuviera viendo un fantasma. «Lila», dijo, y su voz se quebró al pronunciar mi nombre. «Puedo explicarlo». «¿Puedes?», pregunté. Mi voz era sorprendentemente firme, considerando que mi mundo entero se estaba desmoronando a mi alrededor. «¿Puedes explicar por qué estás aquí en lugar de con tus amigos? ¿Puedes explicar por qué me has estado mintiendo durante meses? ¿Puedes explicar por qué planeas continuar esto después de nuestra boda?» Su rostro se puso aún más blanco. «¿Lo oíste?» «Oí lo suficiente». Estuvimos allí en el pasillo, los tres como actores en una obra terrible. Sofía se agarró la bata con más fuerza. Álvaro parecía que iba a enfermar. Y yo me sentía extrañamente tranquila, como si estuviera viendo esto pasarle a otra persona. «¿Cuánto tiempo?», pregunté. «Lila». «¿Cuánto tiempo, Álvaro?» Se pasó una mano por el cabello, un gesto que una vez me había parecido entrañable. «2 meses».
dijo en voz baja. Simplemente sucedió. 2 meses. Repetí las palabras, probándolas. 2 meses de mentiras. 2 meses de él volviendo a casa conmigo después de estar con ella. 2 meses de mí planeando nuestra boda mientras él planeaba su traición. Nunca quise que esto sucediera, dijo. Te amo, Lila. Lo hago. Pero Sofía y yo tenemos historia. Estuvimos juntos en la universidad y cuando ella regresó a la ciudad, decidiste revivir el pasado. Terminé. Mientras seguías comprometido conmigo. No es tan simple. Me parece bastante simple. Miré a Sofía, que había permanecido en silencio durante todo este intercambio. ¿Y tú? ¿Cuál es tu excusa? Ella levantó la barbilla y por un momento vi un destello de desafío. Lo amo, dijo simplemente. Siempre lo he amado. Entonces, ¿por qué no luchaste por él hace 3 años? ¿Por qué esperar hasta que estuviera comprometido con otra? Porque tenía miedo, dijo. Era joven y estúpida, y lo dejé ir. Pero cuando regresé, y lo volví a ver, me di cuenta de que había cometido el mayor error de mi vida. Así que decidiste que fuera mi problema. Nunca quise lastimarte, dijo y sonó sincera. Pero no puedo evitar lo que siento. Me reí, un sonido más amargo que divertido. No puedes evitar lo que sientes, pero puedes evitar lo que haces al respecto. Ambos podrían haberlo hecho. Álvaro dio un paso adelante, extendiendo la mano hacia mí. Lila, por favor, vamos a casa y hablemos de esto. Podemos superarlo. Di un paso atrás, lejos de su toque. ¿Superarlo? ¿Quieres superar el hecho de que me has estado engañando durante 2 meses? ¿Que me has estado mintiendo en la cara todos los días? La gente comete errores. Esto no fue un error, Álvaro. Un error es olvidarse de comprar leche de camino a casa. Esto fue una elección. Cientos de elecciones. Cada vez que me mentías. Cada vez que ibas a ella en lugar de venir a casa conmigo. Cada vez que me dejabas planificar nuestra boda mientras tú planeabas tu aventura. Iba a decírtelo, dijo desesperadamente. Después de que terminara el proyecto Marshall, iba a contarte todo. ¿Contarme qué? ¿Que querías cancelar la boda o que querías casarte conmigo de todos modos y mantenerla a un lado? Él no respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Ya veo, dije. Querías ambas cosas, la esposa respetable y la amante apasionada. Qué tradicional de tu parte. No es así. Entonces, ¿cómo es, Álvaro? Explícamelo. Hazme entender cómo el hombre que amo pudo hacerme esto. Abrió la boca y luego la cerró. ¿Qué podía decir? No había explicación que lo hiciera aceptable. No había palabras que pudieran deshacer lo que había hecho. Lo siento, dijo finalmente. Lo siento mucho, Lila. Yo también, dije. Siento haber desperdiciado 3 años de mi vida contigo. Siento haberte creído cuando dijiste que me amabas. Siento haber pensado que eras un buen hombre. Me di la vuelta para irme, y luego me detuve. Ah, y Álvaro, la boda está cancelada. Obviamente. Devolveré los regalos y cancelaré los proveedores. Tú puedes explicarles a todos por qué. Lila, espera. Pero yo ya estaba caminando, mis tacones haciendo clic en el suelo de hormigón como una cuenta regresiva. No miré atrás. No podía. Si miraba atrás, podría desmoronarme y me negaba a darles la satisfacción de verme derrumbada. Llegué a mi coche antes de que llegaran las lágrimas, grandes sollozos que sacudieron todo mi cuerpo. Lloré por el futuro que había perdido, por el hombre que creía conocer,
por la mujer ingenua que había sido apenas una hora antes. Pero debajo del dolor, algo más estaba creciendo. Algo frío, duro y afilado. Más grande. Pensaron que podían humillarme así. Pensaron que podían hacerme parecer una tonta, planificar su futuro mientras destruían el mío y salirse con la suya. Estaban equivocados. Mientras conducía a casa por las calles vacías, mis lágrimas se secaron y mi respiración se estabilizó. Para cuando llegué a nuestro complejo de apartamentos, había tomado una decisión. No iba a cancelar la boda y desaparecer en silencio. No iba a facilitarles las cosas. Si Álvaro quería estar con Sofía tan desesperadamente, si pensaban que su amor valía la pena destruir todo lo que había construido, entonces iban a obtener exactamente lo que se merecían. Pero primero, tenía que planificar. No fui a casa esa noche. No podía enfrentar nuestro apartamento, nuestra cama, nuestra vida juntos. Todavía no. En cambio, conduje a casa de Jacqueline y me senté en su entrada hasta el amanecer, planificando. Para cuando salió el sol, había tomado mi decisión. No iba a cancelar la boda. Iba a usarla. Jacqueline me encontró allí a las 7 de la mañana, todavía sentada en mi coche, mirando a la nada. Golpeó mi ventana, su rostro arrugado por la preocupación. «Lila, ¿qué haces aquí? Te ves fatal». Bajé la ventanilla. «¿Puedo entrar? Necesito contarte algo». Una hora después, le había contado todo. Cada mentira, cada traición, cada momento de los últimos 2 meses que de repente tenían sentido. Jacqueline escuchó sin interrumpir. Su rostro se oscurecía con cada revelación. «Ese bastardo», dijo cuando terminé. «Ese absoluto bastardo. Y ella, Dios, ¿qué clase de mujer persigue a un hombre comprometido? La clase que cree que puede salirse con la suya», dije. Mi voz era firme ahora, tranquila. El llanto había terminado. «Pero está equivocada». «¿Qué quieres decir?» Miré a mi hermana, esta mujer que siempre había sido mi amiga más cercana, mi protectora más feroz. «No voy a cancelar la boda». «¿Qué?» «Lila, no puedes casarte con él después de esto». «No me voy a casar con él», dije en voz baja. «Pero tampoco voy a cancelar la boda». Jacqueline me miró como si hubiera perdido la cabeza. «No entiendo. Las invitaciones están enviadas. El lugar está reservado. Las flores están pedidas. Todos nuestros conocidos planean estar allí». La miré a los ojos, incluida Sofía. «¿Sofía viene a tu boda?» Álvaro la puso en la lista de invitados el mes pasado. Dijo que era una vieja amiga que se sentiría herida si no la invitaban. Me reí, pero no había humor en ello. Resulta que se sentirá herida de todos modos. Jacqueline estuvo en silencio por un largo momento, estudiando mi rostro. «¿Qué estás planeando, Lila?» «Justicia», dije simplemente. «¿Quieren humillarme?» «Bien, pero lo van a hacer públicamente, delante de todos los que les importan, y cuando termine, todos sabrán exactamente quiénes son realmente». «¿Cómo?» Saqué mi teléfono y le mostré la aplicación de grabación de voz que había descargado. «Voy a volver al apartamento. Álvaro querrá hablar para explicar, para convencerme de que lo perdone. Y voy a dejarlo. Y luego voy a planear la boda más memorable que esta ciudad haya visto jamás». Álvaro me estaba esperando cuando llegué a casa, sentado en la mesa de nuestra cocina, con la cabeza entre las manos. Parecía que no había dormido, su ropa arrugada, su cabello un desastre. Cuando me escuchó entrar, levantó la vista con los ojos enrojecidos. «Lila», dijo, poniéndose de pie rápidamente. «Gracias a Dios.
Estaba tan preocupado. Llamé y llamé. Apagué mi teléfono, dije, dejando mi bolso con cuidado. Necesitaba tiempo para pensar. ¿Y qué decidiste? Lo miré, realmente lo miré. A este hombre que había amado durante 3 años, a este hombre con el que había planeado pasar mi vida. Parecía más pequeño de alguna manera, disminuido por su culpa. Quiero entender, dije, sacando una silla y sentándome frente a él. Ayúdame a entender cómo sucedió esto. El alivio inundó su rostro. Pensó que lo iba a perdonar. Pensó que podríamos superarlo. Empezó inocentemente, dijo, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. Ella vino a mí en busca de consejo para iniciar su negocio. Nos reunimos para tomar café un par de veces, solo como amigos. Pero luego, ¿luego qué? Me dijo que nunca me había superado, que al volver a verme se dio cuenta de que había cometido un error al dejarme ir. Se pasó las manos por el cabello. Intenté mantenerlo profesional, Lila. Te lo juro que sí. Pero ella era tan... me entendía de una manera que yo no, terminé. No, eso no fue lo que quise decir. Entonces, ¿qué quisiste decir, Álvaro? Se quedó en silencio por un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. Tú y yo estamos bien juntos. Tenemos sentido. Tenemos los mismos objetivos, los mismos valores. Estamos construyendo algo sólido. Pero con Sofía es pasión, es fuego, es el tipo de amor que te hace olvidar que todo lo demás existe. Cada palabra era como un cuchillo en mi corazón, pero mantuve mi expresión neutral. Así que elegiste la pasión sobre el compromiso. No elegí nada, dijo desesperadamente. Estaba dividido. Estoy dividido. Te amo, Lila. Quiero casarme contigo. Pero no puedo dejar de pensar en ella. Entonces, ¿cuál es tu solución? ¿Casarte conmigo y mantenerla como tu amante? No, dijo rápidamente. Luego, más bajo. No lo sé. Pensé que tal vez después de que nos casáramos, estos sentimientos se desvanecerían. Tal vez podría sacármela del sistema. ¿Siguiendo acostándote con ella? Sé cómo suena. Suena como si quisieras tenerlo todo. Me recosté en mi silla. Háblame de anoche, después de que me fui. Se encogió. Hablamos. Sobre nosotros, sobre ti, sobre lo que pasará ahora. ¿Y qué decidiste? La pregunta flotó en el aire entre nosotros. Observé su rostro. Vi la guerra que se libraba detrás de sus ojos. Una parte de mí, la parte que todavía lo amaba, esperaba que me eligiera a mí. Pero una parte más grande, la parte que ya estaba planeando su destrucción, esperaba que no lo hiciera. Tú, dijo finalmente, te elijo a ti. Quiero casarme contigo, Lila. Quiero la vida que planeamos. ¿Y Sofía? Lo terminaré. Hoy mismo. Le diré que se acabó. Asentí lentamente. Está bien. Está bien. Pareció aturdido. ¿Me perdonas? No dije eso. Dije, está bien. Como en, está bien. Entiendo tu elección. Pero aún así, ¿te casarás conmigo? Lo miré a los ojos. Sí, Álvaro. Todavía me casaré contigo. El alivio en su rostro era casi doloroso de ver. Se acercó a la mesa y me tomó las manos, y lo dejé. Te lo compensaré, dijo. Te lo juro, Lila. Pasaré el resto de mi vida compensándotelo. Sé que lo harás, dije. Pero lo que él no sabía era que el resto de su vida iba a ser mucho más corto de lo que pensaba. Durante los siguientes 3 meses, me convertí en la prometida perfecta. Me lancé a la planificación de la boda con renovado entusiasmo, asegurándome de que cada detalle fuera exactamente correcto. Programé pruebas de vestidos y degustaciones de pasteles y arreglos florales.
Confirmé RSVP y finalicé los planos de asientos y escribí notas de agradecimiento por los regalos. Y a través de todo, observé a Álvaro. Terminó con Sofía tal como lo había prometido. Lo sabía porque lo seguí a su apartamento ese martes. Lo vi entrar con determinación y salir devastado. La vi llorar a través de su ventana. Lo vi sentado en su coche durante 20 minutos antes de irse. Durante algunas semanas, él también fue el prometido perfecto. Atento, cariñoso, lo suficientemente culpable como para compensar su traición. Me traía flores todos los viernes. Me llevaba a cenas caras. Me decía que me amaba al menos 3 veces al día. Pero yo podía ver las grietas, la forma en que sus ojos se perdían a veces, como si estuviera pensando en otra persona. La forma en que revisaba su teléfono obsesivamente. Luego lo guardaba rápidamente cuando me sorprendía mirándolo. La forma en que a veces decía el nombre de Sofía mientras dormía. Estaba miserable. Bien, el verdadero avance llegó 6 semanas antes de la boda, cuando estaba en la tienda de novias para mi última prueba. Estaba de pie en la plataforma con mi vestido, una impresionante creación de seda y encaje que había costado más que mi coche, cuando escuché a 2 mujeres hablar en el probador de al lado. «No puedo creer que realmente vaya a hacerlo», decía una de ellas. «Lo sé. Si mi prometido me engañara con su ex, le cortaría las pelotas. No me casaría con él». Mi sangre se heló. Estaban hablando de mí. «¿Crees que ella lo sabe?», preguntó la segunda mujer. «Tiene que saberlo. Todo el mundo lo sabe. Mi prima trabaja en el restaurante donde solían reunirse». Dijo que estaban encima el uno del otro. «Quizás solo está desesperada. Ya sabes, con miedo de no encontrar a nadie más. O quizás está planeando algo. Ya sabes cómo es Lila. No hace nada sin un plan». Sonreí en el espejo. Tenían razón en eso. Pero fue la siguiente parte de su conversación lo que me dio la pieza final de mi rompecabezas. «Oí que Sofía va a estar en la boda», dijo la primera mujer. «De ninguna manera. Eso es audaz incluso para ella». Álvaro insistió. Dijo que parecería sospechoso si ella no estuviera allí, ya que todos saben que son amigos. Además, ella está haciendo las flores para la recepción. Las flores. Sofía estaba haciendo las flores de mi boda. Salí del probador, y las 2 mujeres, conocidas de mi gimnasio, se quedaron en silencio, sus rostros enrojecidos. «Señoritas», dije agradablemente, «¿cómo van los vestidos?». Murmuraron algo sobre que todo estaba bien y se apresuraron a irse. Pero apenas lo noté. Mi mente estaba acelerada. Las piezas encajaban. Sofía estaría en mi boda. Estaría allí temprano, preparando las flores, viéndome casarme con el hombre que amaba, el hombre que la había elegido a ella. O eso pensaba ella. Esa noche hice una llamada. «Investigaciones Marshall», respondió una voz áspera. «Necesito contratar a un investigador privado», dije. «Necesito pruebas de una aventura». «¿Cuándo tuvo lugar?» «Hace 3 meses, pero creo que podría estar comenzando de nuevo». Porque había estado observando a Álvaro y había visto las señales, las noches que se volvían más frecuentes, las llamadas telefónicas que hacía en la otra habitación, la forma en que había vuelto a hacer ejercicio, comprando ropa nueva, preocupándose por su apariencia de una manera que no lo había hecho desde los primeros días de nuestra relación. Se estaba preparando para engañar de nuevo. Quizás ya lo estaba haciendo. «Puedo conseguir a alguien mañana», dijo el investigador. «¿Cuál es tu presupuesto?» «Lo que sea necesario», dije.
Necesito todo. Fotos, videos, grabaciones. Necesito pruebas suficientes para destruirlo. Señorita, me gusta su estilo. A mí también. La evidencia llegó 2 semanas después, en un sobre Manila que contenía el fin de la reputación de Álvaro Marshall. Fotos de él y Sofía en un hotel del centro. Videos de ellos besándose en su coche. Grabaciones de audio de conversaciones telefónicas donde hablaban de su futuro juntos. De cómo solo tenían que superar la boda. De cómo serían libres de estar juntos una vez que yo estuviera felizmente casada y sin sospechar. Nunca se habían detenido. Álvaro me había mentido sobre terminarlo, tal como me había mentido sobre todo lo demás. Estaban planeando continuar su aventura después de nuestra boda, para hacerme la esposa ignorante mientras vivían su gran romance en secreto. Pero la última grabación fue la que selló su destino. Casi me da lástima por ella, dijo la voz de Sofía a través de los altavoces. Es tan confiada, tan ingenua. ¿Realmente cree que la elegiste a ella? Sí la elegí, respondió Álvaro. Por ahora. Es estable, confiable. Será una buena esposa, una buena madre. Pero tú eres mi alma gemela, Sofía. Eres el amor de mi vida. Entonces, ¿por qué esperamos? ¿Por qué no cancelas la boda? Porque la necesito. Sus conexiones, el dinero de su familia, su reputación. Casarme con Lila me asegurará la vida. Pero eso no significa que tenga que serle fiel. ¿Y crees que nunca se enterará? No es exactamente del tipo sospechoso. Además, estará tan ocupada jugando a la casita y planeando bebés, que no se dará cuenta si me ausento unas cuantas noches a la semana. Apagué la grabación y me senté en mi coche, temblando de rabia. Pensaron que era ingenua. Pensaron que era estúpida. Pensaron que podían usarme, humillarme y que nunca me daría cuenta. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Tomé mi teléfono y llamé a la organizadora de bodas. Hola Marta, soy Lila. Necesito hacer algunos cambios en la ceremonia. Específicamente, quiero añadir algo a mis votos. La mañana de mi boda amaneció clara y brillante. El tipo de día perfecto de primavera, que parecía diseñado para nuevos comienzos. Me paré en la ventana de mi habitación, observando el amanecer sobre la ciudad, y sentí una extraña sensación de paz. Hoy, todo terminaría. Y todo comenzaría. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Álvaro. No puedo esperar a casarme contigo hoy. Te amo mucho. Escribí de vuelta. Yo también te amo. Nos vemos en el altar. No era del todo una mentira. Lo amaba. O al menos amaba al hombre que creía que era. Pero ese hombre nunca había existido. Hoy lo enterraría para siempre. Jacqueline llegó a las 9 con café y pasteles. Su rostro brillante de emoción, que se atenuó cuando vio mi expresión. «¿Realmente vas a hacerlo?», dijo. No fue una pregunta. «Realmente voy a hacerlo». «¿Estás segura? No es demasiado tarde para cambiar de opinión. Podríamos simplemente irnos, ir a París o algo así, empezar de nuevo». Le sonreí a esta hermana que me seguiría a cualquier parte, incluso a la locura. «Te lo agradezco, pero necesito hacer esto. Por mí». Asintió, comprendiendo. Jacqueline siempre me había entendido mejor que nadie. La mañana transcurrió en un borrón de cabello y maquillaje, fotografías y brindis con champán. Mi madre lloró cuando me vio con mi vestido. Mi padre me dijo que me veía hermosa. Mis damas de honor se esmeraron en cada detalle, asegurándose de que todo fuera perfecto. Si tan solo supieran. A las 2 en punto llegamos a la finca del río.
El lugar era todo lo que había soñado. Verdes céspedes ondulados, antiguos robles, un rosal en plena floración, sillas blancas dispuestas en filas perfectas frente a un altar decorado con cascadas de flores. Las flores de Sofía. La vi tan pronto como llegamos, dirigiendo a los floristas con eficiencia profesional. Llevaba un vestido color crema, que era solo un tono demasiado cerca del blanco. Su cabello recogido en un elegante moño. Se veía hermosa, segura, como una mujer que sabía que estaba a punto de conseguir todo lo que quería. No tenía idea de lo que se avecinaba. Lila, Marta, la organizadora de bodas, se acercó corriendo con su portapapeles y sus auriculares. Estás absolutamente deslumbrante. Todo está listo. Los invitados están llegando, los músicos están preparados y las flores son preciosas. Sofía realmente se superó a sí misma. Estoy segura de que sí, dije. ¿Funciona bien el sistema de sonido? Quiero asegurarme de que todos puedan escuchar la ceremonia. Clarísimo. Lo probamos esta mañana. Perfecto. Me dirigí a la suite nupcial, una habitación encantadora con vistas al jardín, donde esperaría hasta que fuera el momento de caminar por el pasillo. Por la ventana pude ver a los invitados llegar, tomar sus asientos, charlar y reír bajo el sol de la tarde. Los padres de Álvaro estaban allí, luciendo orgullosos y felices. Mis amigos de la universidad, mis colegas de trabajo, parientes lejanos que habían viajado desde fuera del estado. Todos los que nos importaban. Todos a quienes la opinión de Álvaro le importaba. Todos los que presenciarían su destrucción. A las 3:30 hubo un golpe en la puerta. ¡Adelante!, grité. Era el padrino de Álvaro, Rubén, guapo con su esmoquín. «Hola, Lila. Álvaro quería que te diera esto». Me entregó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un par de aretes de diamantes, delicados y hermosos. Dijo que te dijera que eran de su abuela. Quería que tuvieras algo viejo. Me los puse, sintiendo el peso de ellos contra mi cuello. Dile gracias, y dile que yo también tengo una sorpresa para él. Rubén sonrió. Está nerviosísimo, ¿sabes? Caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Nunca lo había visto así. Nervios de boda, dije. Perfectamente normal. Pero yo sabía que no eran nervios de boda. Era culpa. El peso de sus mentiras, su traición, sus planes para nuestro futuro. Debería estar nervioso. A las 4 en punto comenzó la música. La procesión, interpretada por un cuarteto de cuerdas que yo misma había seleccionado. Observé desde la ventana cómo mis damas de honor caminaban por el pasillo, hermosas con sus suaves vestidos rosas. Jacqueline fue la última, girándose para sonreírme a través de la ventana antes de ocupar su lugar en el altar. Luego fue el momento. Mi padre apareció en la puerta, con lágrimas en los ojos. ¿Lista, cariño? Nunca he estado más lista para nada en mi vida. Caminamos por la mansión y salimos al jardín, donde 200 invitados se pusieron de pie. La música se intensificó y comencé mi caminata por el pasillo, mi brazo entrelazado con el de mi padre, mis ojos fijos en el altar. Álvaro estaba allí con su esmoquín negro, luciendo devastadoramente guapo. Cuando me vio, su rostro se iluminó con alegría genuina y por un momento mi determinación vaciló. Este era el hombre del que me había enamorado. Este era el rostro que había soñado ver el día de nuestra boda. Pero luego vi a Sofía sentada en la tercera fila, tal como lo había predicho, con ese vestido crema y mirando a Álvaro con un anhelo descarado. Y mi determinación se endureció como el acero.
La ceremonia comenzó con las palabras tradicionales, pronunciadas por el padre Soler, quien conocía a mi familia desde hacía años. Intercambiamos anillos. Las manos de Álvaro temblaban ligeramente mientras deslizaba el anillo en mi dedo. Encendimos la vela de la unidad, simbolizando la unión de nuestras vidas. Y luego vinieron los votos. Álvaro y Lila han elegido escribir sus propios votos, anunció el padre Soler. Álvaro, ¿quisieras empezar? Álvaro asintió, sacando un trozo de papel doblado de su bolsillo. Su voz era fuerte y clara mientras hablaba de amor y compromiso, del futuro que construiríamos juntos, de cómo yo era su mejor amiga y su alma gemela. Mentiras. Todo mentiras. Cuando terminó, no había un ojo seco en la sala. Incluso yo sentí lágrimas picarme los ojos, lamentando el matrimonio que podría haber sido. Lila, dijo el padre Soler, tus votos. Metí la mano en el bolsillo oculto de mi vestido y saqué mi propio papel doblado. Pero también saqué algo más, el pequeño dispositivo de grabación que había colocado allí esa mañana. Antes de compartir mis votos, dije, mi voz se escuchó claramente a través del sistema de sonido. Quiero que todos escuchen algo que les ayudará a comprender las promesas que estoy a punto de hacer. El rostro de Álvaro se puso blanco. Lila, ¿qué haces? Shh, dije suavemente, presionando play en el dispositivo. La voz de Sofía llenó el jardín, cristalina a través de los altavoces. Casi me da lástima por ella. Es tan confiada, tan ingenua. Realmente cree que la elegiste a ella. Un jadeo recorrió la multitud. Álvaro se abalanzó sobre el dispositivo, pero yo di un paso atrás, manteniéndolo fuera de su alcance. La voz de Álvaro se escuchó a continuación. Sí la elegí. Por ahora. Es estable, confiable. Será una buena esposa, una buena madre. Pero tú eres mi alma gemela, Sofía. Eres el amor de mi vida. El silencio en el jardín era ensordecedor. 200 personas se quedaron petrificadas, escuchando a mi prometido confesar su amor por otra mujer. Encontré a Sofía entre la multitud. Estaba pálida como la muerte, con las manos apretadas en la boca por el horror. Entonces, ¿por qué esperamos? ¿Por qué no cancelas la boda? Preguntó la voz grabada de Sofía. Porque la necesito. Sus conexiones, el dinero de su familia, su reputación. Casarme con Lila me asegurará la vida. Pero eso no significa que tenga que serle fiel. La madre de Álvaro soltó un grito ahogado. El rostro de su padre estaba lívido. Mis propios padres parecían a punto de enfermar. ¿Y crees que nunca se enterará? No es exactamente del tipo sospechoso. Además, estará tan ocupada jugando a la casita y planeando bebés que no se dará cuenta si me ausento unas cuantas noches a la semana. Apagué la grabación y miré a Álvaro, que estaba allí como un hombre frente a su propia ejecución. Eso fue grabado hace 3 días, dije, mi voz llegando a cada rincón del jardín. Hace 3 días, mi prometido y su amante estaban planeando su futuro juntos. Un futuro que implicaba usarme como una tapadera conveniente mientras continuaban su aventura. Lila, por favor, comenzó Álvaro. No he terminado, dije bruscamente. ¿Querías escuchar mis votos? Aquí están. Desdoblé mi papel y comencé a leer, mi voz firme y clara. Álvaro Marshall, hace 3 años pensé que había encontrado a mi alma gemela. Pensé que había encontrado a un hombre de honor, integridad y amor. Me equivoqué. La multitud estaba completamente en silencio, pendiente de cada palabra. Me has mentido, me has traicionado y has planeado humillarme durante el resto de nuestro matrimonio. Pensaste que era lo suficientemente ingenua
como para no descubrir tu aventura con Sofía. Pensaste que estaba lo suficientemente desesperada como para casarme contigo de todos modos. Pensaste que era lo suficientemente débil como para aceptar una vida como tu esposa ignorante, mientras vivías tu vida real con ella. Miré directamente a Sofía, que ahora estaba llorando, con el rímel corriendo por sus mejillas. Y tú, Sofía, sabías que él estaba comprometido. Sabías que planeaba casarse conmigo, pero no te importó porque pensaste que estabas obteniendo el mejor trato, la pasión, el romance, el amor real, mientras yo obtenía las migajas, el título de esposa sin la sustancia del matrimonio. Me volví hacia Álvaro, que parecía a punto de colapsar. Así que aquí están mis votos para ti, Álvaro. Juro que todos los que te importan ahora saben exactamente quién eres. Juro que tu reputación en esta ciudad está destruida. Juro que tu negocio sufrirá cuando se sepa cómo tratas a las mujeres en tu vida. Juro que nunca jamás engañarás a otra mujer como me engañaste a mí. Me quité el anillo de compromiso y lo tiré a sus pies. Y juro que nunca jamás me casaré contigo. El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad. Entonces el padre de Álvaro se puso de pie. «Eres una vergüenza», le dijo a su hijo, con la voz temblorosa de rabia. «Una vergüenza para el nombre de nuestra familia». Uno por uno, la gente comenzó a levantarse e irse. Los socios de Álvaro, sus amigos, su familia, todos alejándose de él con disgusto. Mi propia familia y amigos me rodearon, ofreciéndome apoyo y consuelo. Pero yo aún no había terminado. Me acerqué a donde estaba Sofía, todavía inmóvil en su silla. «Felicidades», dije dulcemente. «Ganaste. Puedes quedártelo. Pero aquí está la cosa con los hombres que te engañan. También te engañarán a ti. Disfruta de tu premio». Luego me volví para dirigirme a los invitados restantes. «La recepción sigue en pie», anuncié. «La comida está pagada, la banda está aquí, y me niego a que su traición arruine una fiesta perfectamente buena. Cualquiera que quiera celebrar mi libertad es bienvenido a quedarse». Y con eso, caminé de regreso por el pasillo, con la cabeza en alto, mis damas de honor siguiendo mis pasos. Detrás de mí podía escuchar a Álvaro llamando mi nombre, suplicándome que me detuviera, que lo escuchara, que lo perdonara. Pero no miré atrás. Había terminado de mirar atrás. Estaba en mi nuevo apartamento, mirando el horizonte de la ciudad a través de las ventanas del suelo al techo. El espacio era moderno, minimalista, nada como el acogedor hogar que Álvaro y yo habíamos compartido. Era mío, completa y absolutamente mío. Sonó el timbre y abrí para encontrar a Jacqueline con una botella de champán y un periódico. «¿Has visto esto?», preguntó, agitando el periódico. Lo tomé y leí el titular. «Marshall Arquitectura declara bancarrota». «Aparentemente», dijo Jacqueline, acomodándose en mi sofá. Cuando se supo lo que hizo, todos sus principales clientes retiraron sus contratos. Su reputación nunca se recuperó. Sentí un destello de satisfacción, pero ahora estaba atenuado. El filo de mi ira se había embotado con los meses, reemplazado por algo que se sentía casi como paz. «¿Y Sofía?», pregunté. «Se mudó de vuelta a California el mes pasado». «Sola. Resulta que tenías razón. Álvaro también la engañó a ella. Con su secretaria esta vez». Negué con la cabeza. Algunas personas nunca aprendían. Sonreí, pensando en la cita para tomar café que había planeado para mañana, con un hombre amable y honesto que había conocido en una librería.
Alguien que no conocía mi historia, que me veía simplemente como Lila, no como la mujer que había destruido a su prometido infiel en el altar. Quizás, dije, pero esta vez seré más inteligente. Esta vez confiaré, pero verificaré. Jacqueline levantó su copa de champán. Por los nuevos comienzos. Por los nuevos comienzos. Estuve de acuerdo, chocando mi copa con la suya. Afuera, el sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo en tonos dorados y rosas. Era hermoso, esta vista desde mi nueva vida. Era honesto, era real, y era mío. Había aprendido algo importante ese día en el altar, algo que me quedaría para siempre. No era una mujer que pudiera ser usada, traicionada o descartada. No era ingenua, desesperada o débil. Era una mujer que se defendía. Y había ganado. El dispositivo de grabación estaba en mi joyero ahora. Un pequeño recordatorio plateado del día en que me elegí a mí misma por encima de la mentira de un amor que nunca fue real. A veces lo sostenía y recordaba el peso de ese momento, el poder de la verdad hablada frente a todos los que importaban. Álvaro había querido tenerlo todo. En cambio, lo había perdido todo. Su reputación, su negocio, el respeto de su familia, y a ambas mujeres a las que decía amar. En cuanto a mí, había ganado algo mucho más valioso que un marido infiel. Me había recuperado a mí misma, y eso valía más que cualquier anillo de boda, cualquier promesa, cualquier futuro construido sobre mentiras. Era libre, estaba completa, estaba exactamente donde se suponía que debía estar. La mujer que había caminado por ese pasillo hace 6 meses se había ido, reemplazada por alguien más fuerte, más sabia e infinitamente más peligrosa para aquellos que intentarían engañarla. Levanté mi copa hacia mi reflejo en la ventana, hacia la mujer en la que me había convertido, hacia la vida que había elegido. Aquí tienes, para no volver a ser la tonta de nadie, susurré, y bajo la luz dorada del sol poniente, sonreí.